Ahora. Gracias. De aquel lado, ¿no? Porque si no se tú hace que dé la gran vuelta sota y se acorta y entonces ya no la puedo echar más para acá atrás. Mira, ahí. Bien, bien. Ahí está, súper bien. Y ya ahí pues la ventaja del gran cable, ya no hacer bolitas que ya causan. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Qué gusto de verte. Pues siempre tan elegante. Qué gusto de verte. Gracias, gracias. Bueno, pues ya estamos ahí todas las cosas. Bueno, comenzamos y la verdad es que yo estoy iniciando unos minutitos tarde porque en los pasillos de las universidades, de las instituciones, uno se entera de mucho. Eso es parte de la dinámica de la vida cotidiana. Radio Pasillo. Sí. Y entonces ahora me encontré con un profesor que me dio información importante sobre una situación que eventualmente puede ser buena para nuestro grupo de trabajo. Entonces, por eso estuve hablando un momentito con él. Ya sabía que tenía que estar acá con ustedes. Entonces, ni modo. Bien, el papel que más me gusta a mí frente al SPINNY es ser administrador de conocimiento. Y si yo pudiese justamente poner en vez de coordinador del SPINNY, administrador del SPINNY, sería lo mejor, porque finalmente me planteo como administrador del conocimiento. Esto no solamente expresa una cuestión real de mi gusto, sino de otra situación que quiero justamente plantear como tema de hoy. Y vamos a retomar justamente el tipo de informes del trabajo que estamos haciendo para ver cómo lo recuperamos en el trabajo del SPINNY. Y luego de esos informes, a mí me gustaría justamente hacerles un planteamiento sobre el tema del conocimiento en la época. Porque he estado trabajando una cuestión inmediata, que es la segunda parte de un artículo que tengo que entregar ya, aparece en el mes de noviembre, que se llama Aporte para la historia de la investigación educativa en México. La primera parte se publicó en la revista Culmea, de la Universidad de La Salle de Madrid. Y la pueden leer desde el portal de Culmea, que así se llama esta revista, que se traduce al castellano como Sabiduría, o lo pueden bajar también de el portal del SPINNY. Entonces, como yo me comprometí a entregar la segunda parte de ese ensayo, que la primera termina en los 90 del siglo XX. Ahora estoy haciendo la actualización de los 90 hasta ahora. Entonces, al meterme en todo este tipo de cuestiones, me doy mucha cuenta justamente de la historicidad del conocimiento, o el conocimiento al Estado. Y creo que eso viene a cuento como reflexión válida en el SPINNY de cosas que, al ratito, quiero plantear. Entonces, digamos que la agenda de hoy terminaría en un tercer punto, y es tareas por asumir. ¿Sí?
tareas por asumir. Y entonces, esto es lo que yo tengo en mente. Como administrador del conocimiento, tengo que decir justamente cómo administrar el trabajo de hoy. Entonces, esa es la agenda de hoy. ¿Qué les parece? ¿Hay que agregar algo? ¿Qué se hace? Son informes. Son informes de lo que tenemos que dar, de la cuestión de más. Y lo de Luis Villoro es especialmente significativo porque en las noticias del día de hoy me enteré que la Fundación Gabo le acaba de dar un premio y que tienen que estar allá, creo que es el 19 y 20 de noviembre. Y el evento nuestro es el 17. Sí, entonces, por eso me significó tanto de que es un premio importante de la Fundación Gabo. Sí, eso lo mencionamos, pero el informe de trabajo, lo que queramos decir. Entonces, ¿sería todo? ¿Todo o alguien quiere? No se incluía lo de la pasantía. Por eso son informes Okay. que tenemos que dar. Ajá. Sí, y después el trabajo. Y debe ser bien. Pero si no hay más, entonces comenzamos precisamente con los informes que quieran dar de trabajo, de lo que cada uno tenga en mente. Y probablemente los que tendríamos que informar seríamos justamente Luis Mauricio y yo, porque somos los que estamos manejando información inmediata. Yo no sé si Ulises mismo también quise contar algo del portal Spin, ¿sí? Entonces, eso podría ser interesante. ¿Sí? Y no sé si hay alguien en internet. No, bueno, sí, claro, pero es Alfonso y Estefanía. Bueno, entonces, Alfonso, también puede ser que dé algún informe, ¿sí? Y entonces, eso sería. Pues, si quieren, comenzamos con los informes. Incluso, Mauricio, a mí me gustaría que contaras tu experiencia en Hidalgo. Porque finalmente es un libro que se presentó y es una cuestión que nos puede servir para todo lo que estamos haciendo. Si quieres, comenzamos contigo. Bien. Bueno, pues no decía que no iba a asistir a la reunión de Spine, precisamente porque se presentaba un libro. Un libro sobre investigación educativa. Investigación educativa, pero entonces ahí lo que planteé en ese libro fue que por investigación educativa se entiende toda la tecnología educativa, se entiende toda la... Y por tecnología educativa, las TIC. Entonces, lo que hicimos fue una división y decir, está la tecnología educativa, está todo lo digital, pero también está lo que le llamamos tecnología en la educación. Y entonces, como estoy con un grupo, bueno, coordinando un grupo de investigación en ciencias biológicas, ahí lo que tenemos es una serie de equipos de laboratorio que son con los que se trabaja para la educación. Entonces, microscopios, aparatos de rayos X, tomógrafos, todos esos equipos, le llamamos tecnología en educación, pero con la gran característica en que esos equipos ya son digitalizados. A ustedes, si ya les tocó alguna vez tomarse una radiografía, entonces tú que dices que sí, que eres muy joven, me imagino que ya es la radiografía digitalizada. A nosotros todavía nos tocó que para sacarte una radiografía ponen el bastidor y entonces en el bastidor meten la placa, te sacan la radiografía, van, la revelan la placa y te... Que todavía en caso de radiografía de tórax,
Pero ahora ya muchas de las placas sí te siguen prendiendo el bastidor, pero el mecanismo no lo entiendo, en donde se graba en la placa, pero ya no necesitas revelar, sino ya directamente. Digo, tiene sus fuertes repercusiones en donde todo equipo de revelado es un equipo químico y es un equipo que pues, se vuelve tóxico. Entonces, lo que ahí estamos planteando es que son aparatos usados en el laboratorio, pero que ya están digitalizados. Entonces, tú ya no puedes encontrar un microscopio que no traiga su cámara. Ya no tienes que hacer la laminilla, después sacarle la fotografía y igual revelar. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas fueron las que conjuntamos. Entonces, tecnología educativa no solamente es la tecnología digital, sino también la tecnología como instrumentos materiales y después la digitalización para la ciencia. Se hizo la presentación en Hidalgo, se va a hacer el próximo 13 de octubre otra presentación en la Feria del Politécnico. Y aquí digamos que la gran novedad es que luego tú llegas a las ferias, en el caso del Politécnico no sé cómo vaya a estar esta vez. En otras, pues tú estás ahí en tu salita, 20, 30 personas puede haber, y resulta que a veces nada más están algunos de los amigos que se compadecen y te acompañan a la presentación. En cambio, allá en la feria lo que hicieron es tomar a los grupos y les tocaba a los de educación, bueno, les toca a los de educación, pues entonces te llevan a un grupo y se lo dicen abiertamente, ¿no? Bueno, ustedes escogen, ¿no? O se regresan a su salón de clase a tomar clase o se quedan aquí, pero se van a portar bien. Entonces, la idea es que se conozca el trabajo, ¿no? Se conozca el libro, aunque la labor de venta editorial la tiene por participar con un stand en la feria. Pero da la oportunidad, entonces tú cambias todo tu discurso y ya no haces una labor de venta, porque sabes, pues, estudiantes pues, no van a salir ahí tropezándose a comprar tu libro, pero sí al menos que vayan sabiendo cuál es la propuesta, que vayan conociendo, y sobre todo la invitación para, pues para que en su trabajo, y ustedes mismos en su trabajo, los que ya están, ya incursionaron en las publicaciones, bueno, no está de más de todas maneras decirle que pues, es una parte, ¿no?, importante, y a los demás, pues promoverles, es decir, estaban en cuarto, quinto semestre, y decirle, pues sí, pero no te vas a quedar todo el tiempo en cuarto y quinto, vas a terminar la carrera, vas a hacer un posgrado, y entonces sí, empezando a hacer toda esta pregunta de publicación. Pues bueno, fue interesante. ¿Quién publicó el libro? GEDISA, pero fue interesante porque participo a su vez en una red de las de CONACYT, que es la red de tecnología educativa. Entonces, por ser la red de tecnología educativa, participan por lo menos el 80% de integrantes de la red. Entonces, aunque no tuvimos financiamiento de CONACYT, pero ya puede aparecer como un libro financiado por CONACYT, porque CONACYT financia a la red. Entonces aparece en la publicación GEDISA, primer libro que publico, con el logotipo de CONACYT, además de GEDISA, entonces, bueno, pues, ¿Cuándo puedo tener? ¿Cómo? ¿Cuándo tengo el libro? El libro tú ya te lo traje la vez pasada. Ese es el que se presentó, para poder incorporarlo incluso en el trabajo que estoy haciendo ahorita. Perfecto, sí, sí. Si no, bueno, puedo, no sé si traigo otro de acá, pero si no, Muy bien. Perdón, pero ahora que mencionas de lo de GEDISA CONACYT, pues está el otro libro, ese sí nada más GEDISA, no GEDISA CONACYT, pero en donde participas tú y los investigadores. ¿Y ese sale el próximo año? Sale este año. Sale el próximo año en físico, pero sale publicado con ISBN de este año. Del 2022. Sí, 2022. 2022. Sí, 2022. Sale publicado. Vamos a tener ya para finales de año el ISBN y las pruebas de Galera.
las primeras pruebas de galera las tendremos. Y ya después pues, todo ese problema que se les juntó con la pandemia de que tuvieron que estar retrasando las publicaciones y ahorita se les complica. Se subió el costo del papel y no sé qué cosa. Entonces yo creo que en físico lo hemos de ir teniendo por ahí de marzo. Muy bien. Pero sí, como publicación de... Bueno, ya que tienes la palabra, compártenos lo de la chica colombiana. ¿Cómo Sí. estuvo? Y después yo lo completo. Bien, pues a veces me gusta hablar en términos metafísicos, ¿no? Y entonces la neta fue que pidió una estancia para hacerla con una colega del Politécnico. La colega del Politécnico tuvo un accidente, no mayor, pero la sacó de circulación 3 meses. Ya a nuestra edad una luxación de tobillo no se vuelve 8 días, ¿no? Se vuelve más tiempo. Entonces, como empezó el trámite con el Politécnico, me dijo, oye, ¿tú la puedes recibir? Bueno, pues sí la puedo recibir. Y yo desde un principio le dije, tú vienes de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿por qué no haces tu estancia en la Universidad Pedagógica Nacional? ¿No? Entonces, a lo mejor se confundió y como había dicho que le estaba yo pidiendo que la hiciera ella mismo, ¿no? En su país. Y después se da una serie de trámites burocráticos que muchas veces pueden ser salvados. Tenemos reuniones de colegio mensuales, ¿cierto? Pero también hay reuniones extraordinarias. Y una reunión extraordinaria es por aquello que no puede estar. Pero bueno, se dio toda esta situación y ya entonces le dije, mira, te vuelvo a insistir, ¿por qué no la haces en la Universidad Pedagógica Nacional? En donde sería más, o sea, te podrían aportar más. Yo estuve trabajando, lo hago breve para que no sea tanto que tome la palabra. Creo que lo mencioné la vez pasada, en el Politécnico tenemos un programa que se llama Programa Institucional de Formación de Investigadores. Entonces, entran los alumnos en el segundo semestre de CECIT o de bachillerato y pueden ser becarios hasta sus estudios de posgrado. Entonces, ese es un programa que cuando lo planteamos, nosotros hablamos de la educación formal, la educación no formal y la educación informal, que esa es otra categoría. Bueno, ustedes a lo mejor lo deben saber mucho que yo. La informal, pues sabemos esto, ahora que está fuera de la parte formal, pero en el caso de este programa, es que tú para poder pertenecer al programa de formación de investigadores, tienes que ser alumno inscrito. Entonces, no tiene que ver con la parte formal de tus materias, pero sí tiene que ver con la parte formal de que tienes que estar formalmente inscrito. Entonces, esa es la característica de lo informal, que no sería lo no formal. Y eso es lo que hemos estado destacando. Entonces, ella viene para un programa que le llama Investigadores Pioneros, algo así. Que es formación temprana de investigadores, digo, es que esa formación de investigadores lo empecé a plantear en una universidad de Ciudad del Carmen como formación temprana de investigadores. A ellos sí es semilleros de investigación. Pero entonces le planteé que sería en la Universidad Pedagógica. Hizo el cambio en su institución, que le implicó un poco del Politécnico a la Pedagógica, y se le aceptaron, obviamente, no sé si no tenían gran conocimiento o en ese momento dijeron, fue cuando me puse en contacto contigo, Luis Eduardo, y pues bueno, ya la segunda parte en donde dije, bueno, lo hacemos y lo hacemos de manera conjunta, aquí me parece que es una parte importante, en el que tú apareces como la institución que lo hace y aquí la institución en la que le recibe, pues es la que lleva, digamos que la batuta en esto, ¿no? Entonces, ahí fue donde se vino el cambio y dice Luis Eduardo, aquí le podemos ofrecer mucho. Y yo dije, pues claro, yo estaba seguro desde un principio. Había pensado inmediatamente en Ulises, bueno, en todos los jóvenes que conozco aquí, que conozco ahora en persona, pero también.
Pues yo pienso que se podría hacer, se podría enriquecer mucho el trabajo, pero eso ya lo hago. Y entonces dice, bueno, pues podemos ver, porque aquí se le puede ofrecer mucho, y pues ya hasta empezó a buscar su radicación diferente. Ciudad de México, le digo, es muy grande, entonces no busques un lugar por acá, por donde lo estabas buscando en el Politécnico, sino mejor búscalo aquí. Y como tengo un extesista que vive por aquí, por este rumbo, pues ya todos están. O si alguien de ustedes tiene alguna posibilidad para que se pueda radicar la estudiante. Pero bueno, Ulises, perdón. Yair tiene posibilidades, pero quiere ver una foto de ella. Bueno, entonces, bueno, es colombiana, digo, Luis Eduardo ya podría compartir. Pues ya, hasta ahí lo dejaría yo, y entonces ya tú podrías ver cómo sería la dinámica, ¿no? Entonces, ahí en la propuesta apareces tú como responsable de la pasantía, le llaman ellos, y yo aparezco como participante político, pero hasta ahí. Entonces es una pasantía que va a ser en la UPN, con participación del UPN, y no a la inversa. Y ya aquí entonces el trabajo lo diseño. Muy bien. Entonces, en mis propios informes voy a comentar lo que está comenzando a decirnos Luis Mauricio. Ahora sí, Ulises, ¿quieres comentar algo o alguna cosa? Pues en realidad sí puede ser, y es muy, muy corto. El portal lo estamos actualizando. Vaya, tiene otras gráficas, otras más modernas, más amigables. Y pues ahí estamos pasando todo lo que estaba en el anterior a este. Y pues eso significa como que no solo pasarlo, sino discriminar qué cosas aún siguen vigentes. Entonces, una de las cosas que hablaba con el doctor es quizá pensar en actualizar las pestañas de los habitantes y las pestañas de los amigos o sus colegas. En ese sentido, pues hay personas que se están incorporando apenas. Entonces, quizás sería conveniente de que comenzaran a aparecer en esas pestañas de habitantes, porque pues les puede servir en algún sentido, era lo que me platicaba el doctor Luis Eduardo, curricularmente, si ustedes se mantienen aquí, pues al menos hay un registro desde cuándo comenzaron su participación, y pues ya saben que esto también de los tiempos ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, para entrar a maestrías y cosas esas, que sepan que desde tal tiempo ya están trabajando en grupos académicos, pues ayuda mucho. Entonces, quizá lo que podamos hacer es actualizar esa pestaña, que ustedes me manden sus nombres a mi WhatsApp, quizás sea lo más inmediato, y para actualizar esa pestaña. Ahorita que el doctor Luis Mauricio habla de pues, estos vínculos entre la UPN, el IPN, su trabajo, el trabajo del SPIN, quizá, y esto lo saco a la mesa para ver si bueno, pensar en alguien. ¿Qué onda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pensar en sí podemos ¿Qué cuentas de la vida? técnico o al CIESAS, no sé a quién podamos poner también en la pestaña de amigos y socios, es decir, de dónde viene el doctor Luis Mauricio, y bueno, pensar también en ese sentido, ¿qué otros amigos tenemos? ¿Qué otros socios tenemos? Para actualizar cuando menos esas dos pestañas. Las otras cosas de contenido, libros, artículos, bueno, eso ya me compete estrictamente a mí y al doctor, y eso ya lo veríamos nosotros, pero en ese sentido es que saco eso a la mesa porque pues nos incumbe a todos los que estamos aquí esas cosas. Y el comentario sobre lo que estás diciendo, Ulises, es que no te envíen la información a tu WhatsApp personal, sino en el WhatsApp del SPIN. Ok, claro, sí. Decir que se va a actualizar la pestaña de habitantes del SPIN y que manden una síntesis curricular de 10 líneas, alguna cosa como eso, ¿no? Y entonces pondremos aquí a los que enviaron, y a los que no enviaron, pues que quedarán por fuera. ¿No es más operativo? Claro, sí, seguro. Pues ya está, lo hacemos entonces al rato, el texto, el mensaje. Sí. Cuando termine esta reunión, pues hacemos. De todos modos, pues, quizá algunos se estén enterando, ¿no? Pero la mayoría ya sabemos. Bueno, pero esa sería
la cuestión y en la pestaña de socios y amigos, pues podemos ponerlo desde maestría. ¿Qué ponemos? Sí, podría ser, es lo que yo estaba pensando. No sé si, qué es lo que se requeriría, Solo, pero si no, 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 solo el logo de su maestría o del poli, que ajá, pues lo descargo sin ningún problema, ajá. y la página de internet es lo que hacemos, solo redirigimos como que a los portales Ah, ok, de con sí. quien tenemos ciertas relaciones, ciertos vínculos. Ujú, Ujú. sí, ok. ¿Cuál sería si el poli en general o la maestría? Sí, yo creo que podría ser los tres, el Politécnico, el CIECAS, el centro donde participo, y el logotipo de la maestría en Ciencias y Metodología de la Ciencia. Muy bien, pues entonces ahora sí avanzo a mis propios informes, retomando lo que Luis Mauricio decía. Me refiero a la programación de un homenaje conjunto entre el Politécnico y el Espino UPN por los 100 años del nacimiento de Luis Villoro. Luis Villoro es uno de los grandes filósofos mexicanos y se van a cumplir ahora, bueno, en ese año, los 100 años de su nacimiento. Luis Mauricio pensó que podíamos hacer un homenaje y se programó para el día 17 de noviembre. La razón es que ese mismo día se conmemora el Día Mundial de la Filosofía 2022. Entonces, estamos reuniendo dos eventos importantes. Eso va. El asunto es que yo he estado preguntando en la Secretaría Académica de la UPN, especialmente a la Secretaría Particular de la Secretaría Académica, de cómo va la emisión del cartel. Y ayer, hoy es miércoles, el lunes, me dijo que en difusión cultural han tenido problemas y que se ha retrasado los carteles, pero que me juraba que en este miércoles, jueves, me lo. Y entonces esto es muy importante porque no solamente lo podemos poner en el portal del Espine, sino que ellos mismos lo van a difundir por las redes sociales de la UPN. ¿Sí? Y seguramente cuando tú lo tengas, igual lo van a difundir por su propio medio. Sí, porque en el Politécnico igualmente está del uso del logotipo. Nosotros en este caso es más sencillo. Pero en este caso del homenaje y todo, sí entra también difusión cultural del Politécnico, que ya se pusieron de acuerdo con ellos. Entonces, en cuanto salga, ya van a tener también Bueno, la entonces lo que autorización. estoy informando es el retraso. Y yo vengo presionando hace un montón. Entre más rápido salga la edición, mucho mejor se va a dar. ¿Sí? Porque tenemos el desafío de que se va a hacer en el auditorio, en el auditorio más grande de la UPN, 350 personas. Es saber si lo podemos llenar al menos a la mitad. ¿Sí? Entonces, eso es. Y creo que tengo que repetir una cosa que mencioné hace rato. Sin embargo, es importante. Uno de los ponentes es Juan Villoro. Juan Villoro es el hijo de Villoro. ¿Sí? Y hoy probablemente es el escritor mexicano más importante. El caso es que hoy me enteré que la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia le acaba de dar un premio. Y la fecha de la entrega del premio, y por lo tanto él tendrá que estar en Bogotá, son 19 o 20 de noviembre. Y me significó porque estaba muy cerca de lo nuestro. Entonces, quizás tendrás que comunicarte con él para decirle
te enteraste del gran premio que le dan, ¿sí? Pero que finalmente ya tenemos el compromiso. Cosas. Sí, 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 él lo había reiterado en su. Sí, pero no ¿No? sabía Pero que le iban a ahorita que lo mencionas, uno decía va a ser en noviembre. Estamos ya a 2 meses, poco menos de 2 meses. Entonces, sí, hay que atender. Y él no sabía que iban a repetir. Son cuestiones intempestivas, pero que las tenemos que manejar. ¿Bueno? E incluso hasta nuestro favor, para ese día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, ese sería el punto primero. El segundo es justamente la chica colombiana, que no tengo fotos de ella. No, pero perdón, ese es el primer punto de uno de los ponentes. Ajá. Faltan otros 2 ponentes, que bueno, no pueden mencionar el ponente ¿Sí? de filosofía. No, pero la otra ponente que va a estar es Frida. Sí, ese ya está incorporada en el aspecto. Ajá, sí, sí. No, bueno, pero no sé si también ya estaban enterados, entonces, que a lo mejor eso puede ayudar para tratar de hacer este mecanismo con algunos de los estudiantes de ustedes. No sé cómo hacerlo, pero a lo mejor, no sé si estoy diciendo una barbaridad, a lo mejor Juan Villoro no llama tanto la atención, pero Frida ya, sí, pues eso hace que se acerquen al evento, nada más por estar ahí, o a lo mejor hasta en la foto. Por eso yo necesito el cartel lo más pronto posible Sí, para difundirlo. ¿Sí? Porque si difusión las cosas no funcionan. sí, y entonces para recordarle también a Frida. Sí. Bueno, entonces, ahora me voy a la cuestión de la joven colombiana, que no tengo su foto, ¿eh? Bueno, viene en la foto de su perfil, ¿no? A ver, déjame verlo para ver si se las puede enviar a Yair para que le consiga casa. Bueno, pero viene con hijo, entonces. ¿Y qué? Viene con su hijo. Bueno, es un Sí, ya. No tengo nada. No, bueno, su foto no. Lo que pasa es que si abre Bueno, no importa. De todas formas ya estamos teniendo más chismes. Bueno, es que sin juicio de valor no es chisme, es difundir la información. Bueno, el punto es que efectivamente esto, hoy ya lo contó Mauricio, cómo se inició, y afortunadamente yo pude emitir el oficio, eso ya se concretó, y lo que ya estamos manejando es justo que no solamente esta chica va a estar en las sesiones del SPINE, sino trabajando con la gente. A ver. Sí, lo que pasa es como ya lo aprendí a hacer, tú tienes su contacto, entonces en su contacto viene su foto de perfil. Pues muéstraselo a ella. ¿Qué tiene caso? Bueno, y entonces lo que estoy contando es cómo afortunadamente todo el trámite se hizo, y ahora comenzamos ya a trabajar lo que ella va a hacer acá. Y no solamente va a estar en las cuestiones de las sesiones del SPINE en el tiempo en el que está, sino que seguramente va a comenzar a trabajar con algunos de nosotros. Por ejemplo, especialmente cuando dices que ha trabajado en formación de investigadores, probablemente Francisco Javier le dará la información sobre la tecnología del futuro, y yo probablemente trabajo algunas otras cuestiones vinculadas a la pedagogía de lo cotidiano, para que ella pueda tener una concentración más fina de lo que está trabajando, que creo que es sobre semilleros de investigación. Semilleros de investigación. Entonces yo le dije que además de eso, podríamos programar una conferencia de ella en la UPN justo para difundir la experiencia de semilleros de investigación, que en Colombia ha sido muy rica. ¿Sí? Muy rica. Entonces, esa sería una de las cuestiones que seguramente podemos hacer
estando con ella aquí y seguramente el contacto con los jóvenes que se están incorporando de la licenciatura en pedagogía le puede servir a ella misma para ver cómo es que lo que estamos haciendo desde el spinning, formando la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las dos cuestiones centrales que tengo que informar. Y lo último es una cuestión que la tengo que mencionar, aun cuando de alguna manera es negativa. Y lo digo es porque en su momento lo trabajamos y lo supimos y se habló. Me estoy refiriendo al diplomado en la cartografía del telescopio. Yo comencé todo el trámite con las autoridades de la UPN, el trámite fue corriendo y justo a finales de agosto ya me dieron la respuesta y es negativa en el sentido de que en el proyecto que colocamos está buenísimo, pero no tenemos los profesores que van a dar y que por lo tanto no, como no hay contrataciones diplomadas. ¿Sí? Entonces, esta es una cuestión paradójica. Y tiene que ser por contratación, no puede ser con alguien. No hay gente entre la OPI que sepa de eso. Es el problema. Y con invitados, por ahí, porque eso salva. Sí, podría. Eso lo planteé. ¿Sí? Yo lo planteé en el proyecto que lo hicimos en ese sitio, está planteado. Que la gente del equipo colaboraría, etcétera, etcétera. Pero lo que pesó más fue la cuestión burocrática interna. Ese es el punto. Entonces, estoy diciendo que es una cuestión paradójica, porque, como lo he dicho otras veces, pero igual es importante mencionarlo, que en el nuevo plan de estudios para la educación básica, que ya comenzó a ponerse en realización de manera experimental en el ciclo que acaba de comentar, ya hay menciones sobre las epistemologías del sur y la decolonialidad. Eso significa que los profesores de la educación básica, una vez aquí mismo calculamos que pueden ser 1 millón, deberían de tener alguna información sobre esos temas. Consecuentemente, el diplomado hecho por la UPN sería lo más apropiado, porque por razones evidentes. Sin embargo, estoy señalando la cuestión de la paradoja, porque han salido más publicaciones, ya hay más información sobre este asunto de la influencia de las epistemologías del sur en el nuevo programa. Hay muchas cosas que se están poniendo muy interesantes y estamos en esta paradoja. Por lo tanto, son informes de lo que estoy dando, porque en su momento, es decir, en el tercer punto de hoy, tenemos que pensar justamente en condiciones de trabajo. ¿Sí? ¿Qué hacer con todas estas informaciones que lo que he dicho hasta ahora es bueno, pero esta tercera cosa sobre el diplomado es mala porque realmente hay una cuestión burocrática fea ahí metida. Entonces, estas serían las cuestiones de informes, ¿sí? Que creo que es importante. Entonces, podríamos justamente, antes de pasar a la reflexión que quiero hacer, comentar sobre las 3 cosas que hemos dado como informes, devoluciones que ustedes tengan que darnos, lo que sea.
A ver, Rápidamente, yo nada más comentaría que es muy, muy importante, creo, la actividad con esta persona que va a venir de Colombia. Creo que es muy bueno porque nos va a permitir hasta cierto punto poner un punto de comparación en el mejor de los sentidos de la comparación, porque el SPINE en su descripción, que la pueden revisar en el portal, se describe como un semillero de investigación, un semillero de investigadores. Entonces, estos aportes que va a traer esta persona de Colombia, y ahora que usted resalta que ha sido algo muy positivo y muy desarrollado allá en Colombia, nos va a permitir justamente saber en dónde estamos nosotros como grupo. Entonces creo que por eso va a ser revelador para nosotros esta presencia, y eso me emociona mucho. Sinceramente me emociona mucho poder compartir con ella pues lo que sabe y lo poco que yo sé. Entonces, quería comentar eso y sumarlo las otras dos actividades, lo de Luis Villoro y lo de, ¿cuál era lo del el diplomado? Pues para que vean los compañeros, ya lo había comentado yo la sesión pasada, antepasada, que hay mucho trabajo, en serio, hay mucho trabajo, y como ven comúnmente, pues son los mismos nombres los que están llevando los proyectos. Entonces estaría muy bien que ustedes, pues, dijeran, ¿cómo te puedo ayudar? Porque así es una tesis de Luis Eduardo, es que pues se aprende haciendo. Entonces, esta tesis de los semilleros de investigadores, pues es básica, se aprende haciendo. Entonces, para que se sumen, yo no conocía a estos dos muchachos, es raro que haya hombres aquí porque también en el seminario predomina, como en la UPN, pues la presencia femenina. Entonces, ver que ahora hay más hombres que mujeres, está curioso, es un ambiente distinto, en lo presencial es un ambiente distinto, y bonito también, y bonito, agradable. Entonces, pues que se unan, que participen, que digan en qué puedo ayudar, qué onda, cómo va lo de Luis Villoro, falta algo, cómo me sumo, qué le voy a decir a la mujer esta que va a venir, yo que apenas voy empezando, muchas cosas. Creo que hay mucho trabajo y recupero una idea de una conversación que tuve con el doctor Luisardo, que hay mucho trabajo. Hay que cuidar el seminario, hay mucho trabajo y por lo mismo necesitamos pues personas que nos ayuden. Entonces, pues es una invitación. A propósito de los tres informes, pues es mucho trabajo y por eso una invitación a que nos ayuden, a que participen, a que se sumen al trabajo, porque así se aprende. Siento. Muchas gracias. Nada más será eso. Sí, yo creo que una cosa importante sí es ese contacto, porque si no, uno se cierra. El programa de formación de investigador técnico y entonces trata de darle, pero ya se viene al SPINE, entonces bueno, pero también tratar de enriquecer todo eso. Pero sí me llama mucho la atención lo de el reto de llenar el auditorio. El reto de llenar el auditorio, porque yo creo que también hay que compartir la experiencia, ¿no? Entonces, uno invita a Juan Villoro, y Juan Villoro, con toda la elegancia que tiene, si lo han leído, ¿no? A Juan Villoro, entonces, con toda su elegancia que tiene, así como, y quiénes van a estar acompañando, ¿no? Entonces, casi como diciendo, dependiendo del nivel, participo o no participo. Y no es por pesada, sino ya su estatus. Entonces, él, a lo mejor su premio le dijeron y dijo, no, pero tengo un compromiso ya hecho, no sé. Ese tipo de cosas lo cambia solamente esta cuestión. Entonces, sí es importante que va a haber personas importantes y pues, que haya presencia, ¿no? Y sobre todo presencia de estudiantes que le dan vida, ¿no? Le dan vida al evento. A lo mejor a algunos. Bueno, déjenme contar, porque me acaba de donar. Estuve yo una vez como juez en una feria científica de muchachos de bachiller. Esto fue en Pittsburgh. Entonces, les preguntaron a todos los chamacos que participaron. Era un evento de 5,000 personas. Ya te imaginarás el auditorio.
Entonces, de los que participaron, han sido como 3,000 alumnos. Y le preguntaron, vas a mandar tu proyecto, lo seleccionamos, pero mándanos una pregunta de qué le preguntarías a un premio Nobel. Todos los chamacos, cada uno, tomaron todas las preguntas y de repente seleccionaron a cinco alumnos de 3,000. ¿Qué le preguntaron un premio? Y el evento cierra con 7 premios Nobel. Tú llegas al auditorio y ves un auditorio de 5,000 personas, ya es sumamente importante. Y luego de repente los premios Nobel y luego un reloj de este tamaño. Así, en donde le dijeron, ahora, en 1 minuto, cada premio Nobel va a decir en qué consistió su premio. Y empiezan todos y así, 59 segundos, 60, 50. Eso es impresionante. Pero además, fue que ya estaban ahí, ya después de que presentaron ellos y todo el mundo dicen, bueno, ¿qué fue su premio Nobel? De repente dice, a ver, fulano de tal, y se levanta el chamaco y le dice, aquí tienes el premio, a los premios Nobel, pregúntale lo que tú le querías preguntar. Entonces, aquí esto me viene a la mente, en donde decir, bueno, ¿y qué le preguntarían? A Frida, ¿qué le preguntarían a Juan? ¿Qué preguntarían sobre la filosofía y la educación? No sé. Entonces, a lo mejor eso poderlo empezar a promover, bueno, algo. Y la otra, pues, sería la cuestión, pues, académica. Se oye feo, pero bueno, no es que acaben los alumnos, pero sí que los inviten a salir de su ámbito, que salgan de la educación formal y se vayan a la informal dentro del mundo. ¿No? Entonces, algo yo creo que, y aquí, pues dice Ulises, pues a ver qué podemos hacer, pues ayúdenos a pensar, y ayúdenos a difundir de cómo se podría llevar. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar qué pasa? Entonces, voy a hacer la segunda parte que yo había anunciado. Sin embargo, tengo que hacer una cosa. Denme 2 minutos. Mientras hablan mal de mí. Bueno, conste. No deseo bajar el volumen en mi celular, todo lo pongo en modo avión. Entonces, modo avión ya. Ah, ok. ¿A ustedes cómo se les ocurre? Digo, tienen todos amigos, digamos, 10 amigos que invitaran cada uno de ustedes, pues no da para llenar el auditorio. ¿Qué se podría implementar? Bueno, Juan Villoro también. ¿Así también? Me acuerdo, no sé en qué evento, usted me recordará. Pegamos muchos carteles, pero que inclusive hasta en el elevador te atacamos de cartel, pero era uno de colores. O sea, que eran carteles de colores. Apenas estaban primeros y me estaba con Pues uno de colores fue de un ciclo de conferencias prácticas. ¿Qué? ¿Ese qué? Pero que se logró difundir. Entonces, podríamos difundir el cartel, pegarlo en lugares. No, no se preocupe, seguro se tendrá. Sí, Pues, sí, ni se preocupe por acuerdas eso. Lo de Sí, la confusión que cuántos días teníamos aquí. sí, no se preocupe, seguro se llega. Si les preguntaba qué se les ocurra para así llenar el auditorio. Podemos complementar con algún partido político para que tenga acarreados. No, los acarreados van a venir con un punto extra en mis 3 grupos. Entonces. Bien, pues ya con eso. Ya Sí, somos 150 ya. Sí, no, porque en la feria sí dice, el estudiante que tenga la constancia de que estuvo en una presentación de algún libro, pues a los de formación de investigadores mandan sus puntos para el reporte. Entonces, entra como reporte en el piso.
Lo hacemos como en la prepa. Foto del lugar donde fuiste para que se considere. Bueno, pues muy bien. Miren, lo que voy a compartirles tiene que ver con cuestiones que creo que son realmente muy de fondo para el trabajo que hacemos. Lo he planteado como el conocimiento en la historia. Sin embargo, en la primera sesión de nuestro STINE de este semestre, ya les había dicho que la investigación que yo estoy haciendo en este momento es para producir un libro de teoría del conocimiento. Porque los libros que es de teoría del conocimiento fueron publicados hace ya muchos años y creo que se necesita una actualización de un libro de teoría del conocimiento. Sin embargo, había tenido que suspender esa investigación porque tenemos que sacar un libro donde vamos a dar a conocer la investigación que ya llevamos 2 años haciendo sobre el cambio epistemológico interfuncionario del gobierno federal. Es decir, de la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Huila, del subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, y Víctor Manuel Toledo, que fue el secretario de la Semarnat, que después se retiró. Sin embargo, Toledo es un científico mexicano de primer nivel en todos los órdenes de la existencia. Y entonces ya, afortunadamente, los entrevistamos a los 3. Y ya estamos en este momento procesando la información de Toledo porque lo vimos hace 10 días, algo así. Entonces estamos procesando la información de él. Entonces, por eso tuve que posponer mi trabajo sobre teoría del conocimiento. Sin embargo, es algo que yo sigo desarrollando cuando no esté concentrado completamente en eso. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, a propósito de lo que ya mencioné y lo quiero repetir, tengo que terminar de escribir la segunda parte de mi historia de la investigación educativa en México, de los 90 hasta el 2020, probablemente. Y entonces, allí he tenido que actualizar la información sobre investigación educativa. Y me he dado cuenta que la cuestión del conocimiento es central en la medida que hay muchas referencias al conocimiento epistemológico o al conocimiento de la ciencia. Sin embargo, creo que hay que distinguir entre nociología o teoría del conocimiento y epistemología o teoría de la ciencia. Esta sería una primera tesis que quiero que en su momento podamos dialogar. Porque la segunda tesis que voy a mostrar es que el conocer científico está determinado por nuestro conocimiento en general. ¿Sí? Y esto especialmente lo he estado encontrando en las lecturas que estoy haciendo para la actualización de la historia de la investigación educativa, pero especialmente he estado revisando un trabajo del COMIE. El COMIE es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es la institución mexicana más importante de investigación educativa. Entonces he estado revisando cosas de ellos sobre caracterización de investigación educativa, el tema. Entonces, leyéndolos,
me di cuenta que, bueno, lo que leí tiene como 7 años de publicar. Por lo tanto, en ese momento estábamos en un momento importante de la política neoliberal en México. Y entonces me fui encontrando que ellos estaban asumiendo tesis del neoliberalismo, realizándolas sin criticarlas. Entonces, lo creo que era legítimo o válido porque los que estaban escribiendo este trabajo, gente de primera línea en la investigación educativa y seguramente dirigentes del COMIE, no tenían la diferencia histórica, sino que estaban asumiendo lo dominante, el conocimiento dominante. Era el conocimiento del neoliberalismo con todo lo que ha estado implicando en la evaluación de las universidades, en la evaluación de los académicos, en todo un montón de cuestiones. Y entonces, eso que me encontré muy reciente, me hizo caer en cuenta justo de la tesis fuerte que estoy diciéndoles. El conocimiento es histórico. Es muy tonto, porque efectivamente así es. No es lo mismo como conocimos en el tiempo antiguo, quizá greco-romano, o como conocimos en la Edad Media, o como conocimos en la modernidad, hasta antes de establecerse el neoliberalismo. El neoliberalismo comienza a establecerse en el mundo aproximadamente hace 40 años. ¿Sí? Es decir, en 1885 aprox comienza a circular las tesis neoliberales y como es fue una política imperial del capitalismo financiero, entonces lograron impulsarla e imponerla en muchos lados. ¿Sí? También encontré que la penetración en los países fue diferencial. ¿Sí? Alguna vez estuve en Italia y me di cuenta que allí había penetrado mucho más que en México, por ejemplo. También por distintas cuestiones, conozco cómo en Colombia también penetró mucho más el neoliberalismo igual que en México. Entonces, sí tengo puntos de referencia para darme cuenta de cómo justo hay que hablar, y esta sería la tercera tesis, del conocimiento de la producción científica, específicamente. El conocimiento de la producción científica antes del neoliberalismo y en el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque en el neoliberalismo lo que ha sucedido es que al establecerse los programas de compensación salarial vía tres situaciones. Lo primero es que en las instituciones, en las universidades, se establecen los programas de estímulo. En la UPN lo conocemos como becas. No sé cómo en el Politécnico, ¿cómo le llaman? Sí, igual. Becas. Bueno. De dos tipos. Bueno, entonces en las universidades se establece el programa de becas o estímulo. Es un complemento al salario. Estratificado. ¿Sí? El que tenga la mayor producción, entonces recibe la mayor cantidad de ese estímulo. Sin embargo, también se estableció desde 1984 el Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores
también es un complemento salarial. Y por lo tanto, como está estratificado también, ¿sí? El que esté en los niveles más altos recibe más dinero. La tercera condición que mencioné es lo que se ha llamado PROME, Programa de Mejoramiento del Magisterio, o del profesorado, ¿sí? Que finalmente el PROME hace lo mismo, ¿sí? Especialmente se apoya a lo que se llaman cuerpos académicos, ¿sí? Para poder darles más dinero. Entonces, lo que estoy mostrando es cómo se tuvieron que establecer en la época del neoliberalismo complementos salariales, porque el salario base es muy poco. ¿Sí? El salario base de los profesores es muy poco. Entonces, justamente, como no servía para vivir, se tenían que inventar estas tres cosas de tal manera que uno pudiese tener un salario digno si estaba en todas esas cosas. Estamos hablando de evaluación científica o evaluación de la producción científica que se vincula con administración de la ciencia. El tema justamente es administración de la ciencia. Y entonces, ¿qué produjo esto? Que los que estaban en los niveles más altos o querían llegar a los niveles más elevados, tenían que elegir qué escribir, dónde publicar y cuándo publicar. Porque se tenía que publicar en revistas, se tenía que publicar en libros y en editoriales de prestigio, se decía originalmente. Porque se contaban por puntos, ¿sí? Y entonces escribir en una revista de difusión no te daban los suficientes puntos como para publicar en una revista arbitrada, indexada y demás. Entonces, lo que estoy argumentando es como la evaluación neoliberal y la administración de la ciencia en el neoliberalismo llegó a producir un tipo de conocimiento que comenzó a tener un sesgo comercial. Es decir, se estaban publicando las cuestiones que daban más puntos y que servían mucho más ratifablemente. Entonces, esto es lo que yo me he estado dando cuenta de que tendríamos que caracterizar muy bien el conocimiento en esta época y distinguirlo del conocimiento científico antes del neoliberalismo. ¿En qué sentido? Que antes de que los científicos o los académicos estuviesen presionados por la evaluación. Hola, necesitas una firmita. Lo que se estaba buscando era un conocimiento más de interés social o más de construcción de la ciencia, sea la ciencia básica o la ciencia aplicada, pero al fin de cuentas tenía un impacto colectivo. En cambio, lo que va a suceder en el neoliberalismo es que se comercialice el conocimiento, no solamente por lo que dije, ganar más puntos, sino también buscar financiamientos para la investigación científica generados por la iniciativa privada, especialmente las transnacionales. Entonces esto justamente es la segunda variante que lleva a la comercialización del conocimiento y por lo tanto hay, creo yo, un trastocamiento en las ciencias. Y ahora justamente de que hay una serie de críticas de muchos tipos al neoliberalismo, ¿sí? E incluso
Andrés Manuel López Obrador hace ya como un año declaró la muerte del neoliberalismo. Sin embargo, sigue vivito y coleando en muchos sentidos. ¿Sí? En muchos sentidos sigue vivito y coleando. Entonces, esto hay que seguirlo pensando porque hay cambios en la administración de la ciencia, específicamente con el nuevo CONACYT, o el CONACYT encabezado por Marilena Álvarez Huila. Sin embargo, hay justamente formas distintas de hacer la ciencia según normas tradicionales antes del neoliberalismo o lo que ha pasado en el neoliberalismo. Entonces yo lo que estoy haciendo esta reflexión es porque el mismo concepto de ciencia ha ido variando. ¿Sí? Por lo tanto, creo que definitivamente se puede hablar de una ciencia comercial o de una ciencia al servicio de la sociedad o al servicio colectivo o del interés común. Entonces, toda esta serie de cuestiones realmente son temas para pensar. Y lo voy a vincular con una cuestión que tiene que ver con cambios en la política científica, tanto en México como lo que comienza a pasar en Colombia, porque Gustavo Petro, un hombre de izquierda, llega al poder en Colombia y también comienzan a haber toda una serie de cambios a muchos niveles, pero ahora estoy recuperando solamente el cambio en la política científica. El punto de contacto es que en México, en el nuevo plan de estudios de educación básica, que lo he mencionado ya muchas veces, se comenzó a incorporar las epistemologías del sur y la decolonialidad. El asunto es que en un programa oficial, ¿sí?, generado desde la Secretaría de Educación Pública, se comienzan a introducir estos temas. Y entonces, dije también que hay publicaciones que comienzan a aparecer de análisis de esto. Sin embargo, el punto es que igual se está impulsando un cambio en la conceptación de la ciencia. En este caso, desde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estas son reflexiones que tenemos que tener muy claras en el SPINE para saber justamente qué tipo de ciencia vamos a impulsar. ¿Sí? Esa sería la cuestión, porque en la investigación del cambio epistemológico entre funcionarios tenemos muchísima información importante para poder mostrar el cambio epistemológico que se está dando desde el CONACYT, desde al menos la Subsecretaría de Promoción de la Salud y varios otros lados. Entonces, es muy interesante cómo hay cambios en marcha. El punto es justamente la posición que nosotros tenemos que asumir como SPINE y qué es lo que vamos a hacer. Eso, y la conclusión es que no solamente es cómo conocemos históricamente, sino que el conocimiento está influido por la historia, pero también hay una cuestión personal. ¿Cómo individualmente es que conocemos? ¿Cuál es nuestra disposición cognitiva? ¿Sí? Este es muy, muy relevante. ¿Cómo es que te interesa conocer? ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones son lo que tengo retrasado en investigación, pero de todas maneras tienen que ver con cuestiones que estamos haciendo y pues se los planteo para que por favor me hagan una devolución. Comenzamos contigo. Bueno, me llama mucho la atención y bueno, voy a hacer dos comentarios. No sé con cuál empezar. A lo mejor
esto del neoliberalismo, y bueno, cuando tú decías, decretó que se terminó, y no necesariamente yo diría que no, pero sí me llama mucho la atención su postura en contra, ya no de los fifís, sino de los científicos y eso. Pero, contrariamente, yo creo que ahí la directora de CONACYT tiene un peso importante, porque este complemento como que están tratando de dar una estabilidad mayor. Ahora los nombramientos van a ser de 5 años, ya no de 3 o de 4, sino generalmente todos de 5. Pero además, si tienes más de 65 años, ya no para ser emérito, sino para cualquier nivel, te pueden dar 15 años. No quiere decir que 15 años ya no hagas nada, pero sí te da una cierta estabilidad. Y sobre todo en el Politécnico, que tenemos una beca con un cierto nivel. Hasta un cierto nivel si eres maestro en ciencia. Otro nivel si tienes doctorado. Otro nivel si perteneces al SNI. Y otro nivel si perteneces al SNI, pero de los niveles 2 o 3. Entonces, quiere decir que si pierdes el SNI o bajas en el SNI, bajas en las becas, y entonces eso daría como una estabilidad, que me parece que sí habría que ver la reflexión. Pero la otra con respecto a la historia, y tiene que ver con una invitación, creo que el único que estaba aquí eras tú, Ulises, cuando lo voy a sintetizar de esa manera y a ver si tú te acuerdas, que llenamos ese pizarrón y dijeron, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿No? Y entonces, Melón era el que hablaba de epistemología o teoría de la ciencia, y Sandía era quien hablaba de la nociología. Se me va el término porque sí, ahorita estoy trabajando sobre nociología y nosología. No sé si conocen el término de la nosología. La nosología es el estudio de la etiología de las enfermedades. Entonces, esta parte que es un tema, pero por eso se me brinca a veces ahorita, nosología con noción. Entonces, la invitación es para que te incorpores, si puedes, en una mesa. Estoy organizando una mesa junto con el secretario general de la Asociación Mexicana de Historia de la Ciencia. Entonces, su congreso va a ser en diciembre, me parece que del 6 al 15. Y entonces estábamos queriendo organizar una mesa de Kuhn y Piaget. Pero entonces, aquí, con lo que acabas de decir, de inmediato me detonó, y entonces tendríamos Piaget como nociología o epistemología, tendríamos a Kuhn como sociología de la ciencia, y habría que meter un personaje, así como icónico, como en la nociología y como en la sociología de la ciencia. ¿A qué personaje meterías tú, Luis Eduardo, en epistemología? Y para que entonces la mesa sería combinada. Estábamos dos de las juventudes revolucionarias, ¿no? Dos de las juventudes revolucionarias y dos académicos jóvenes. Uno hablando de Piaget, otro hablando de Kuhn. Los dos de las juventudes revolucionarias del INAPAM, estaría uno hablando de Kuhn, el otro estaría hablando de Piaget. Entonces aquí sería una invitación para dos terceros. Un tercero que hable de un personaje, tú, y otro joven, que no sé quién, el único que, bueno, joven, y ahí están los jóvenes y los jóvenes. Me dirigiría a los jóvenes como para ver, si quieres lo platicamos de aquí a que termine el seminario, lo pensamos. ¿Quién sería el personaje? Y entonces sí lo llamaríamos nociología, teoría del conocimiento y teoría y sociología del conocimiento. Y ya pondríamos entonces sí Piaget, otro, por decir algo, podría poner Popper, ¿no? Porque pero entonces, para poder decir estos tres personajes y armar la mesa, y entonces tú serías uno, junto con se llama Ismael Ledesma, el secretario general de la asociación,
yo hablando de Piaget, y que invitaras a alguien para que hablara de ese personaje. ¿Cómo lo Bueno, ves? pues ya es un comentario que se adelanta a lo que íbamos a hacer el día de hoy, es trabajo, ¿no? Ah, bien. Entonces, comentario ya que aterrice en el trabajo. Te estás adelantando a la cuestión del trabajo, pero muy interesante lo que te hice pensar. Sí, Lo que te hice pensar. Eso está muy bien, porque justamente lo que tenemos que es generar conocimiento. sí, no, yo creo que sí, me hizo pensar o le debo a Luis Eduardo y al seminario esa discusión en la que es que epistemología, hasta que de repente es que tú estás hablando de evolución, no de epistemología. Y entonces dices, eso a mí hizo incluso ver cuál sería la nociología de Piaget y cuál sería su epistemología. Y bueno, todo ese debate. Pero sí, por eso lo traje a colación y dije, bueno, entonces, no te puedes negar. Y están de testigos. Y ya te decía, no podemos encontrar jóvenes. Sí, no, sí, por eso. Que hagan. No hay fechas todavía para eso. No, sí, ya, bueno, fecha está entre el 6 y el, déjame checar, entre el 6 y el 12 de diciembre, algo así. A lo mejor se adelanta del 4 al tal, ¿no? Pero en diciembre. En diciembre, es en diciembre, y entonces sí, ya nada más tendría un lugar para ti y un lugar para, ¿no? Que estaría hablando del mismo personaje. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar de todo lo que yo estaba diciendo? Luis. Bueno, yo igual como el doctor Luis Mauricio, no sería un comentario sobre lo que dice, sino complementando lo que dice. Contextúo un poco. Hace un par de semanas. Hace un par. Para que lo vean. Porque creo que Alejandro Méndez también quería hablar. Ok, entonces ahorita. Para que te vean. No, ¿cuál? Me pone nervioso. Hace un par de semanas salió una convocatoria de un instituto que se llama el CRESO de Sonora, Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Quizá Alejandro lo conoce. Sacó una convocatoria para un encuentro nacional de tutoría de instituciones formadoras de docentes. Y me enteré que incluso un profesor de aquí, Ansaldúa, va a dar una conferencia magistral. Y entonces está abierta la convocatoria para participar y yo ya mandé mi ponencia a ver si la aceptan, solo que está muy feo su portal donde hay que subirla porque o tengo una muy mala memoria o simplemente ya no puedo entrar a mi perfil porque pura contraseña, ya puse ahorita como 200 posibles contraseñas y no puedo entrar a ver qué ha pasado, qué actualización. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque lo que usted estaba diciendo acerca de, quizá resumiendo groseramente lo que usted dijo, es que pues la ciencia tiene una conceptuación histórica y el peso del neoliberalismo en nuestras sociedades, pues sin duda ha sido un factor que ha condicionado su definición a partir de su producción. Creo que eso es algo que también hay que definirlo o tomarlo claro. No es la definición, sino la producción la que termina determinando la definición. Hubo una práctica científica pues, de orden neoliberal y cómo esto vino a trastocar la producción científica. En esta presentación en esta ponencia que yo mandé a este evento, desarrollo el tema de la tutoría. Propiamente parto de los que fueron mis hallazgos de tesis de maestría hace 4 años, en donde profesores investigadores de base de esta universidad, pues me hablaron de muchas cosas, entre ellos la tutoría, y comentaban que por ejemplo, ellos, quizá no hablaban precisamente de ellos, sino de lo que ellos conocían, pues ellos sabían que había compañeros, colegas de esta universidad que preferían, por ejemplo, titular a 3 estudiantes que escribir un libro.
porque daban los mismos puntos, buscando esta situación de los estímulos económicos, daban los mismos puntos que escribir un libro. Entonces, lo que percibían ellos en esta práctica era que escogían a los más brillantes. Eso sí, o sea, no cualquiera podían trabajar con ellos porque estaban como en una carrera, estaban contra el tiempo, es decir, contra las fechas de los estímulos, y por lo tanto escogían a los más brillantes y proyectos en realidad muy elementales, muy sencillos, que nada contribuía a su formación para la investigación. Entonces, esto es lo que yo quiero resaltar, cómo esta situación, este proyecto neoliberal, al ponernos en la competencia, en las carreras y el factor temporal, porque si no se nos pasa la beca, ¿no? Las fechas para subir esas cosas, nos ponen en la velocidad de sus formas de trabajo y termina condicionando nuestra producción, y aquí voy, la educación o la formación científica que proveemos a nuestros estudiantes. O sea, hace que estos estudiantes brillantes en realidad se quedaron en eso, en que fueron simplemente estudiantes y después se perdieron. ¿Por qué? Porque hicieron de ellos un proceso técnico, un proceso instrumental, en el cual la tesis no sirvió en realidad para hacer de ellos aprendices de investigadores. ¿Por qué? Pues porque esto necesita un pensamiento de largo plazo, no cortoplacista, ¿no? Por ejemplo, es muy común que aquí en la UPN los estudiantes, no digo que todos, pero es la norma, es la corriente, pues los estudiantes eligen su asesor 2 semestres antes de salir de la universidad, de terminar sus créditos escolares, y qué va a servir 2 semestres para adentrar al joven a lo que el asesor o el tutor considera que es pues la epistemología o la formación necesaria para echar a andar un proceso de realización de tesis, es decir, una investigación. Entonces creo que esta visión cortoplacista dentro de las tutorías, dentro de la formación científica de nuestros estudiantes, a propósito de la noción científica propia, contemporánea o propia del neoliberalismo, pues no solamente ha dañado lo que el doctor señala, la definición de ciencia, la práctica, sino que ha dañado los procesos formativos de semilleros de investigación, volviendo al tema de la profesora que va a venir de Colombia. Bueno, ese era lo que me hizo pensar, Ana Milena. Eso es lo que me hizo pensar su comentario, una extensión de su comentario. Perdón, sería la fecha 6 de diciembre en la mañana o 7 de diciembre en la mañana. Oye, y ya una vez aprovecho. ¿Qué te parece si Carna? Que fueran de allí Carna. Definitivamente no. Definitivamente no, porque Carna nos asocia al positivismo lógico. No hay cambio frente a Piaget ni punto. Sí, bueno, nada más como por argumento, porque en mi visión, y incluso la de venezolano alemán, bueno, hablan de la primera epistemología interdisciplinar. Yo creo que sí ese positivismo lógico, que es más este prejuicio que se tiene en la cuantificación matemática cuando hablábamos de cuantificadores lógicos. Pero bueno, más o menos diría yo, como después de él, o sea, tendríamos que ver cuáles de esos personajes. Pero bueno, si definitivamente no. Entonces, Carna no, definitivamente no. ¿Cómo? ¿Tú tienes mi libro de Perfil de la Nueva Epistemología, la edición que acaba de salir? No. Lo voy a traer yo mismo, para que ahí te puedes encontrar. Sí, no, pero y más bien para ver si ahorita de una vez podemos ver quién. ¿Alguno de ustedes le entraría? Va a estar Guillermo. Guillermo, qué gusto. Va a estar Guillermo. Bueno. Sí, es que ya lo regañé, ayer lo regañé. Está muy posmoderno. Ah. Dice que
Pues es muy mexicano, el posmodernismo, sí, lo Pero inventaron los pero el mexicanos. posmo científico, el post relativista, estamos No, relativistas. es que es un chiste que dice que el bueno es mexicano. ¿Y eso qué es? Posmoderno. Fueron los que acuñaron el término. Pues lo Post. regañé. Ah, post, Pablo. Ok, Post. post. Ok, más. Lo regañé porque está muy posmoderno, está muy relativista. Entonces ya le dije que necesita clases de filosofía de la ciencia, hablando de Carnap y su verificacionismo. ¿Fue el verificacionismo Sí. o el confirmabilismo? ¿Cuál de los dos? Primero fue un proyecto y después Yo creo que el verificacionismo, verificacionismo, pero sí. que terminó cayendo en contradicción por querer metafísica, Que él como ellos ajá, mismos lo claro. aceptaron. Ajá, Lo claro. aceptaron. Ajá. Entonces, sí, Es el después perfeccionismo, sí. viene como superación o intento de superación del verificacionismo y del confirmabilismo. Que ahí es otra cuestión interesante que al menos a mí me gusta. Popper lo tienen como ícono de filosofía de la ciencia. Y en realidad él se formó como un psicólogo de la ciencia. Su tesis doctoral fue sobre psicología cognitiva. Entonces no es un filósofo, sino más bien un cognitivista. Bien. Perfecto. Pero entonces, porque necesito cerrar la mesa. ¿Quién? Popper, entonces. Yo, lo que me hace pensar ahora con estas observaciones, por eso es que dije que ya te regalo ese libro para que un vistazo. Sí. Porque justamente una de las cuestiones que plantea la nueva epistemología es una actualización del pensamiento del sur. Ajá. Y en ese sentido, creo que la mejor frontera del conocimiento actual es la frontera del sur. Pero eso lo he desarrollado en mi libro Las malas palabras del estilo cotidiano. El capítulo 2 desarrolla este tipo de cosas. Entonces, lo que yo propondría es que estudiemos un pensador del sur. ¿Sí? Ajá. Y habría uno de entre, como es la Asociación Mexicana de Historia de la Ciencia, habría un personaje dentro de la historia de la ciencia entre Piaget, pero no porque Piaget fue muy cercanos, ¿no? Como para poderlo meter, o en esta idea de epistemología. Que no rompa con eso. Sí, Si no, si rompe, rompa, ¿no? También. Sí, no, pero fíjate. O bueno, ¿en quién estamos pensando? Lo que pasa es que aquí hay que elegir entre autores buenos y autores. Sí. Y el autor conocido el sur, el más importante, es Boaventura de Sousa. Y entonces, a partir de estudiar la Boaventura de Sousa, que es una crítica a todos los autores que has estado mencionando, entonces podemos meter lo que nosotros estamos diciendo como epistemología. Pero el autor que no van a poder rechazar es Boaventura de Sousa. Ahora, entonces, pero sería en ese mismo de nociología, historia y sociología, para hablarlo así, de Kuhn, y entonces de epistemología. Sí, epistemología del sur. Como Boaventura de Sousa Santos, como la cabeza visible. Y mira, el asunto es que, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos hace poco, hace 2 meses, o 1 mes y medio, publicó un artículo para la política científica de Petro. Y eso dio pie para muchísimos debates en Colombia. Pero ahí él mencionaba justamente la experiencia con María Elena Álvarez Huila, porque cada vez que él viene a México, hablan con María Elena Álvarez Huila. ¿Sí? Entonces,
yo creo que es un autor muy importante que puede dar pie para muchas reflexiones. Sí, me parece bueno, lástima que ya no hay espacio, si no, os le pregunto un espacio para otra mesa y sobre una mesa específicamente. Pero examínalo, pero a ver si... Pero entonces, ahora, regresando, en el caso de Carmen, ni para decir su aportación y sus limitaciones y su crítica, pero de todas maneras para que estuviera vinculada a estas cosas. Sí. Digamos, porque si bien rompieron, empezaron a romper desde Popper, pero ya la parte culminante, por decirlo así. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, en el capítulo segundo de ese libro, hay un estudio sobre Carnap, hecho por Mauricio Reutón. Y allí se muestra justamente lo que pasó con la filosofía Carnap. Moulines es el que dices, Moulines. Y presentar este trabajo allí y presentar alguna otra. Me volteo a ver a Ulises, no sé si. Sí, Fuera sí, de también Aventura de Francisco Sousa, Javier, ya hablaríamos. Javier Francisco Olenta, Javier ya está en la cumbre. Digo, a Carmen. yo no trabajaría Carnap en ningún sentido. ¿Sí? Ulises, que no tiene nada que hacer, más que sería adulto y te podría poner cosas como esto. Francisco Javier creo que no lo va a hacer porque está en marcha su tesis de maestría y eso... Pues Carla, ¿le entras? Y lo platicamos. Digamos, a lo Yo mejor ya como- lo trabajo, de hecho lo trabajo en mis cursos de licenciatura, Ajá. como lo que platicábamos, el Ajá. verificacionismo, confirmabilismo y falsacionismo, y de ahí hasta el giro histórico con Kuhn. Entonces, de hecho creo que aún más pertinente y asociada a la temática que pues se trabaja aquí en el seminario, Kuhn en efecto es visto, o ustedes lo van a colocar como un sociólogo de la ciencia. Sin embargo, creo que no nada más se concentra, vaya, también tiene elementos o argumentos para comentar que es un epistemólogo, Sí, sí, que es sí. epistemólogo. Entonces, Lo mismo que Piaget, podría sí, estar como sí, epistemólogo, pero muchos lo ponen más en la parte de nociología. sí, sobre todo por estas cuestiones o crítica al contexto de justificación y de descubrimiento que hizo a Reichenbach. Entonces, creo que mejor podríamos participar en algo sobre Kuhn y comentar, sí, no dejar pasar estos problemas o estas superaciones de las cuales deviene pues la filosofía de la ciencia clásica como se enseña, ¿no? En los cursos universitarios. Entonces, pues quizá podríamos mejor, y creo que el doctor todavía aceptaría trabajar más con Kuhn porque así empieza su libro de nueva epistemología, parte de la tesis de Kuhn. Entonces, quizá porque no pensamos participar con Kuhn y este debate, o es sociólogo o es epistemólogo, que luego nada más es un debate innecesario, más provocativo, ¿no? Para hablar sobre los desarrollos. Entonces, quizá mejor pensar en Kuhn. Y podemos mencionar a Carnap en varios sentidos. No lo sé. Así yo creo que la aceptaría más el doctor a Kuhn que a Carnap. Y esto voy a comentar algo. Voy a comentar algo. Porque ahora que Mauricio menciona a Moulines, me hizo recordar que tengo un ensayo que se llama La filosofía de la ciencia desde una historiografía actualizada, donde trabajo con detalle la filosofía de la ciencia Moulines para analizarla. ¿Sí? Si de pronto lo buscan en el portal y se lo pasan a Luis Mauricio para a lo mejor sea pistas. Sí, porque mira, entonces lo que puedo hacer yo pues es un cambalache con él. O sea, yo pensaba exponer a Piaget y él a Kuhn, tú expones a Kuhn, que le exponga a Piaget y yo expongo a Carnap.
Pues más bien, bueno, sí, si tú quieres trabajar sobre el karma, No, no, o sea, no porque quiera trabajar, sino más bien yo creo que a lo mejor por esta ubicación histórica y en el mismo pensamiento occidental, ¿no? sí está buscando ir eso, porque precisamente sería bueno que hicieras ese trabajo que te va a hacer, que se llama La filosofía de las ciencias de vista actualizada, donde justamente considero las cuestiones de Núñez, pero justo llego a la importancia de las epistemologías del sur como filosofía de la ciencia. Sí, y yo también tengo el trabajo de Moulines en sus libritos chiquitos sobre que habla que la epistemología y la filosofía de ciencias y la metodología. Entonces digo, yo que estoy en una maestría en ciencias y metodología de la ciencia, con una materia de filosofía de la ciencia y una de epistemología, ya pues estamos hablando de lo mismo. Entonces, para hacer esas separaciones. Me parece que se pondría un bonito debate, pero entonces lo dejamos así. Si está de acuerdo, Kuhn, yo hablo con Sí, pero Ismael. que le ponga ahí no, Ulises. No, es que sean dos. Yo lo que estaría planteando en que seríamos los tres, Ismael, tú y yo, y serían pero Guillermo. Si mira, lo que puedo hacer, eso sí lo puedo hacer, es una actualización del pensamiento. ¿Sí? Porque incluso lo que en la entrevista que le acabamos de hacer, él vuelve a mencionar a Kuhn. Entonces, lo ubica bien en una serie. Yo puedo hacer una actualización. Sí. Eso sí lo puedo hacer. Sí, porque yo incluso pensaba hablar de la estancia de Kuhn con Piaget, o las menciones de Kuhn a Piaget, y de todo ese trabajo, lo que reporta de su estancia en el centro de la atención esencial. Pero a lo mejor, vamos, y por darle nombre y darle impulso. Entonces, ganaste un grado, ¿no? Si no, la mesa se quedaría. Y me gustaría que participaran. Sí, participas, ¿no? Pero participamos, pero yo me comprometo a una actualización. Sí, no. ¿Ya yo- lo votaste? Ya lo envié ¿A dónde? al... Yo ya se lo envié a su WhatsApp del doctor. ¿Ves? Su a mi artículo. correo. A su WhatsApp se lo envié. Ah, bueno. ¿Lo quiere a su correo? Sí, puedes también. Ese es un trabajo que me gustaría que lo leyes, o lo leyeran y lo comentaran, porque lo que hago es una actualización de la filosofía. Que incluso podemos armar aquí la plática, debate en alguno, tenemos de aquí a diciembre. Entonces, Claro. en alguno de los seminarios, nos vamos a un ratito. Sí, claro, podemos trabajar esas cosas acá porque es importante. Sí. Bueno, entonces ya está avanzando el tiempo y el punto es que no sé si Alejandro que quería hablar todavía está por ahí. Alejandro. Ya solo está Estefanía. Bueno, pues comentó que tenía. Bueno, el punto final de la programación que hice como la 12:40 es trabajo por hacer. ¿Sí? Y ahora con lo que está Mauricio enfocando, ¿no? Pues se aumenta el trabajo. Qué bueno. Qué bueno. Ojalá y si lo ven como que qué bueno. ¿Ah? Digo, ojalá y lo vean como qué bueno. Qué bueno. O al menos Javier dice, sí, aquí, qué bueno que no me involucraron porque yo soy más. No, qué bueno, porque precisamente lo que necesitamos es producir conocimiento. También se consideró lo del Puerto de Comercio Internacional de Investigación del País Superior del INAE. De Oviedo. Ay, lo vieron. Sí, a mí no me han invitado. No, de Oviedo,
Daniel Oviedo. Daniel Oviedo. Yo pensé que- De Paraguay. Yo pensé que en Oviedo, España. No. Pero, ¿por qué no mencionan eso? Si tienen la información, esta es una posibilidad de participar en alguna actividad en Paraguay. Si lo encuentran y lo mencionan, mejor. Lo tiene. A ver, Pues es una invitación tipo del Cuarto de Congreso Internacional de Investigación de Educación de INAES. Son ponencias virtuales y presenciales, supongo que vamos a estar de manera virtual. Bueno, la convocatoria es, nos registramos en un link que mandó Daniel Oviedo. Hasta ahorita solo nos registramos y yo. Creo que Diana también se registró, o alguien más ahí se registró para trabajar ahí. Igual está en el portal. sí lo pusieron En el portal Spine, perdón, en el WhatsApp. Entonces, justamente es una de las cosas que poner en el portal entre amigos y socios Al ese, INAES. a la gente de INAES. Y específicamente ese cartel, porque efectivamente todavía hay tiempo de presentar ponencia, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el miércoles 2 y 3 de noviembre tenemos. ¿Qué día y hora? ¿Está 6 de diciembre en la mañana o 7? ¿6 días? El 6 me parece que es Martes. Martes en la mañana o miércoles ¿Dónde va a en ser? la mañana. ¿Dónde va a ser? Va a ser físicamente en el Museo Nacional de Cuba. Esa está mejor. Sí. ¿Buscaban participación? Sí, ¿saben dónde está el museo? ¿Por qué no mandan un trabajo? Les mando órale. ¿Dónde está? El Museo Nacional del Pulque está en Reforma y Puente de Alvarado, ¿cómo se llama? O ya es Bueno, sí. ahí donde está la iglesia de Santa No, Muerte. Ahí a un lado de la Sí, iglesia. es el martes 6, ¿no? Es el martes 6. Sí, y sobre todo hay una excelente pulquería ahí en ¿cómo se llama? En el Central. Entonces, ¿qué? En la mañana, El martes. el martes Por la mañana. Pues ya, a ver si le digo eso. Gracias. Terminó de animarlo. Si no quería ir el doctor, ya terminó de convencerlo. Fue Ángel. Voy a mandar. Sí, voy a mandar, mando a Spine el cartel y voy a buscar, porque ahí está la inscripción, cuántos estudiantes. Bueno, muy bien, entonces qué bueno que ahí lo mencionaste lo del INAE, lo de Paraguay. ¿Sí? Qué bueno que lo enviaron ya otra vez, o lo que sea, para que tengamos ese proyecto de Paraguay siempre. Bueno, ¿qué otra cosa de trabajo? Porque como se dan cuenta, salen. ¿No? Lo del evento de nuevo marco curricular. Sí, museo. No sé. Pero es de Alfonso, no ha dicho nada. Si no ha llegado y no está, entonces eso tendríamos que esperar. Ya está en Spine, por si quieren mandar algún trabajo. El Museo del Pulque está a un costado del Metro Hidalgo. Ajá. Bueno, Bueno, lo que pasa Si no es tiene que carro, no, lo que pasa es que es un problema. A un costado del Metro Hidalgo, el Metro Hidalgo tiene por lo menos 6, ¿no? Salidas. Bueno, Sí, frente a la iglesia de San Hipólito y San Casiano. Exacto. Es la iglesia Ahí de no la nos Santa perdemos. Muerte. Si es de la Santa, no es de San Judas. No, De de la San Santa Judas. Muerte, ¿no? San O de San Judas. San Judas. Entonces sí. Si vas al santo te mueres. Bueno, ya. Sí, cierto, de San Judas. Entonces, Bueno, Bueno. entonces, quizá tendríamos que pensar en las cuestiones
de trabajo, ya no en general como lo que está diciendo, que más por hacer, que está claro que es mucho, sino programar qué hacemos para la próxima sesión. Sería ideal. Son las fechas, sí, Y en 14 días tenemos que pensar justamente qué hacemos, qué tema. ¿El 12? Es En el portal del PIN no está en la fecha. 12 de octubre. Híjole, no voy a estar. Bueno, informo de lo que voy a platicar. Voy a Costa Rica y a Guayaquil. Con esto del rollo de lo mesoamericano y lo mesohemisférico. Pues bueno, para ver, partiendo ahora sí ya, no de México hasta Costa Rica, sino más bien de Ecuador hacia México y hacia Argentina y toda la parte del sur. ¿Y a qué parte de Costa Rica vas? Bueno, voy a estar en Heredia. Voy a Heredia. Porque bueno, por cierto, a ver si me da tiempo, quiero hacer el viaje de ver el amanecer en el Atlántico. Y en ese mismo día regresar, atravesar todo el país y ver el atardecer en el Pacífico. Entonces, por si algún día lo quieren hacer. ¿Pero vas a alguna institución en Costa Rica o es un viaje personal? No, voy a una institución. Y sobre todo porque estamos trabajando sobre la cuestión de diversidad. Entonces, cuando oyes diversidad, por lo general hablan de biodiversidad. Y entonces, nuestra postura en el Politécnico sobre el medio ambiente, que es más bien el ambiente es tanto sociedad como naturaleza. Pues no puedes separar sociedad y naturaleza, entonces tú tienes una diversidad biológica y tienes una diversidad social. Que nosotros estaríamos poniendo también una diversidad cultural, que es la que es la sociedad. Y ahorita que estabas hablando tú de la historia de la educación, ¿por qué no hablar hasta de una diversidad pegada a la cultural, la educativa? Pero eso lo tendrá que pensar un poquito más. Pero sí, voy en ese marco sobre lo que te digo, lo mesoamericano y lo mesohemisférico, pero después para poder empezar a hablar de la diversidad biológica y social. Muy interesante. ¿Qué hacemos para en 14 días? ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa que trabajemos? Si Mauricio no va a estar, entonces alguno de ustedes tiene que... Bueno, es que ahorita que estaba proponiéndome igual leer el artículo de la filosofía de la ciencia, y pues habló sobre quizás aquí comentar algunas reflexiones en torno a ese artículo, pues bueno, al menos yo creo que no conozco muchos de los temas que hemos estado abordando, y entonces creo que eso sería algo importante, ¿no? Porque ahorita ya bueno, ustedes están hablando sobre publicar algo sobre teoría del conocimiento, pero creo que aún, bueno, al menos a nosotros nos falta eso, ¿no? Desarrollarlo de esta parte y entender la filosofía de la ciencia. Entonces creo que igual se podrían generar algunas reflexiones en torno a eso. Pues aquí somos demócratas. Tú estás en una propuesta y los demás tendrán que decir si leen ese trabajo. Y tú nos lo comentas por internet desde Costa Rica. Sí, Bueno, el 12 voy a estar en Guayaquil. Que mandan decir, oye, pero en la feria de Guayaquil es el día 10 y el 11 no hay labores. Digo, se voy a la feria de Guayaquil. Lo demás lo trabajamos. Sí, entonces llegó de cuando conectarme. Lo trabajamos. Bueno, ya tienen el ensayo, ya lo enviaron. Entonces,
Entonces, eso sería, y entonces, en concreto, en 14 días, lo que ustedes tienen que comenzar ese trabajo, comenzar. Seguramente a partir de allí me harán preguntas si yo podría mostrar por qué es importante la actualización de la filosofía y la ciencia. El autor central ahí tratado es Molinés. Es uno de los filósofos de la ciencia más importantes. De allí yo lo ubico y después continúo la actualización de la ciencia. Es muy bien interesante. Ya lo tienen ustedes. Espero que lo lean y participen. No es un salón de clases, tendrán que hablar. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues entonces ya eso es programación de lo que sigue. Y nos quedan 4 minutos para que nos den una evaluación de qué les pareció esta sesión de evaluación. No fuerte ya ahí porque Que les cobre. Bueno, me pareció pues como tal no tocamos un tema, pero dijo incorporación de trabajo y pues es interesante, ¿no? Vaya, esa es la primera vez que me Mauricio. Y trae lo que parece bueno, a nosotros es enorme, ¿no? Y pues sí, bueno, también me parece interesante el hecho de que, bueno, de alguna manera tenemos la obligación nosotros los jóvenes de irnos con ustedes los que Por ahí un término muy bueno, veteranos. no sé, los veteranos. Es un término neutral. Vaya, ya que pues sí, tienen digamos, un campo de trabajo más pesado. No es que nosotros los jóvenes lo vayamos a hacer, pero ir aprendiendo en la práctica, ¿no? El conocimiento no nada más se va a quedar aquí escrito. Muy bien. ¿Alguien quiere contar más? Justo como lo comenta, es una sesión llena de trabajo, en el cual, pues, igual como, es mi primera sesión aquí, y me pareció interesante ver todas las cosas que tienen, tanto las de usted como las del doctor, como las del maestro. Es muy, muy interesante ver también uno como, no sé si podría llamarse como semilla, también venir aquí a aprender para después, igual como dicen, ver en qué podemos ayudar, porque es parte de la investigación que poco a poco se va a ir dando y pues sí, traer cosas. Muy bien, estupendo. Pues qué gusto. Nos vemos en 14 días aquí. Hasta luego, que estén bien, a ver, por allá. No sé de quiénes son, ¿no? No. Jair, creo que no se está cargando. Pues chica, nunca se estuvo Pues nos cargando. vemos. Hasta Gusto luego. saludar. Igualmente. Entonces, digo, que estén hasta muy luego. bien. Ay, lo estamos viendo. Bueno, ya después vemos. A Sí, ver doctor. si tienes el contacto. Y pues en Facebook creo que lo tengo. Somos sí, amigos. sí. No, no creo. No, entonces te voy a pasar eso. Muchas gracias. Vale, Anda sí. haciendo cosas. Lo sigo un poco. Ah, He ¿sí? visto un poco de lo que anda haciendo en. Y luego anda viendo. Ok. Adiós, Javier. Hasta luego.